El fallecimiento de Jason Jiménez. Flores y lágrimas lo despiden. Cantante pop colombiano. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo reaccionaron su familia, sus fans y el mundo de la música ante este momento tan doloroso? En este video recorreremos los gestos, las palabras no dichas y los recuerdos que hoy vuelven a latir con fuerza. Nada es simple cuando un ídolo deja huellas tan profundas. Quédate hasta el final para descubrir cada detalle y entender por qué esta historia ha conmovido a Colombia y más allá. Comenta 1 si quieres ver el video completo y acompañarnos en este homenaje. La noticia se extendió como un susurro doloroso que, en cuestión de horas, se transformó en un clamor nacional. La partida de Jason Jiménez no solo dejó un vacío en la música pop colombiana, sino también en miles de personas que crecieron con sus canciones, con sus letras directas, cargadas de emoción y verdad. Desde muy temprano, las calles cercanas al lugar del homenaje comenzaron a llenarse de flores, velas encendidas y rostros marcados por las lágrimas. No era un adiós cualquiera, era la despedida a una voz que acompañó amores, desengaños y sueños rotos. Familiares y amigos más cercanos llegaron en silencio, abrazándose con fuerza, intentando encontrar consuelo en medio de una pérdida que parecía imposible de aceptar. Cada flor depositada llevaba un mensaje, una historia personal, una promesa nunca dicha. Los fans, muchos de ellos llegados desde distintas regiones de Colombia, cantaban en voz baja fragmentos de sus canciones más recordadas, como si al hacerlo pudieran mantenerlo vivo un poco más. Algunos levantaban fotografías, otros simplemente cerraban los ojos y lloraban. El impacto en el mundo artístico fue inmediato. Compañeros de profesión, productores y músicos compartieron palabras de admiración y gratitud, recordando a Jason no solo como un cantante talentoso, sino como un ser humano cercano, humilde, siempre dispuesto a escuchar. En redes sociales, los mensajes se multiplicaron sin descanso. Gracias por tu música. Tu voz no se apaga. Te llevamos en el corazón. Cada publicación confirmaba lo mismo. Su legado va mucho más allá de los escenarios. Pero, ¿qué tenía Jason Jiménez que generó una conexión tan profunda? Quizá fue su forma de cantar sin máscaras, de contar historias reales, de hablarle directamente a quienes sufrían en silencio. Su música se convirtió en refugio para muchos, y hoy esos mismos oyentes se reúnen para despedirlo, unidos por el dolor y el agradecimiento. Mientras el homenaje avanzaba, una lluvia suave comenzó a caer, como si el cielo también quisiera llorar. Nadie se movió. Nadie quiso irse. Porque decir adiós no es fácil cuando se trata de alguien que marcó una época y dejó una huella imborrable en la cultura popular colombiana. Si tú también admirabas a Jason Jiménez, dale like a este video y sigue viendo. Tu apoyo es una forma de mantener viva su memoria y de acompañarnos en este recorrido lleno de emoción, recuerdos y verdad. El dolor que hoy envuelve su nombre hace que muchos olviden que, durante años, Jason Jiménez fue sinónimo de ascenso, de lucha constante y de una popularidad construida paso a paso, lejos de los atajos. Su momento de despegue no llegó de golpe ni por casualidad. Fue el resultado de una suma de señales que, vistas con distancia, anunciaban que algo grande estaba por ocurrir. A comienzos de la década de 2010, en ciudades como Manizales, Pereira y Armenia, su nombre empezó a circular con insistencia en pequeños escenarios, ferias locales y fiestas patronales. No eran aún multitudes, pero sí un público fiel que repetía sus canciones de memoria. En 2013, cuando lanzó sus primeros temas con mayor difusión regional, los programadores de radio notaron un fenómeno inusual. Las peticiones no dejaban de llegar, especialmente en horarios nocturnos, cuando sus letras parecían acompañar mejor las historias de amor difícil y sacrificio. El verdadero punto de inflexión llegó entre 2015 y 2016. En Medellín, durante una presentación que inicialmente estaba pensada para un público reducido, el aforo se desbordó. Hubo personas que se quedaron fuera, escuchando desde la calle, cantando a coro. Aquella noche, varios empresarios musicales presentes coincidieron en lo mismo. Jason ya no era una promesa, era una realidad. Días después, su agenda comenzó a llenarse con fechas en Cali, Bogotá y Bucaramanga, y los traslados en carretera se volvieron parte de una rutina extenuante. Con el éxito llegaron también los primeros signos de una fama que lo sobrepasaba. En aeropuertos como El Dorado, en Bogotá, los seguidores empezaron a reconocerlo, a pedir fotos, a entregarle cartas escritas a mano. Él las guardaba, según contaban personas de su entorno, en una mochila negra que lo acompañaba a todos lados. Decía que leerlas le recordaba por qué cantaba. Ese detalle, aparentemente pequeño, hoy adquiere otro significado.
En 2018 sus conciertos ya reunían a miles. En Manizales, su ciudad natal, ofreció un show que muchos recuerdan como histórico. Las entradas se agotaron en pocas horas y antes de subir al escenario, permaneció varios minutos en silencio, respirando hondo. Quienes estaban cerca notaron su nerviosismo, una mezcla de orgullo y responsabilidad. No quiero fallarles, habría dicho entonces. Esa frase que pasó desapercibida en su momento, hoy resuena como una declaración íntima. Las redes sociales amplificaron su imagen. Cada lanzamiento superaba en visitas al anterior, y sus transmisiones en vivo reunían a seguidores desde Colombia, Ecuador y España. Sin embargo, detrás de esa sonrisa constante, algunos colaboradores empezaron a notar señales de cansancio, giras demasiado largas, pocas horas de sueño, una entrega absoluta que no siempre dejaba espacio para el descanso. Él restaba importancia a todo, prefería hablar del próximo concierto, de la próxima canción, del público que lo esperaba. En 2020, pese a las dificultades globales, logró mantenerse vigente. Reapareció con presentaciones transmitidas en línea que reunieron cifras récord para su género. Desde un estudio en Bogotá con luces simples y una banda reducida, volvió a demostrar que su voz era suficiente para sostener la atención de miles. Aquella etapa consolidó su estatus de figura nacional y confirmó algo que muchos intuían desde hacía años. Jason Jiménez había alcanzado el éxito, pero sin desprenderse de sus raíces. Cada aplauso, cada escenario lleno, parecía reforzar la idea de que aún quedaba mucho por contar. Y mientras el público celebraba su presente, pocos imaginaban que esos momentos de gloria también estaban cargados de silencios, de señales sutiles que solo ahora empiezan a leerse con otros ojos. Para comprender la magnitud de lo que Jason Jiménez llegó a ser, es imprescindible volver mucho más atrás, a un tiempo en el que la fama no existía ni siquiera como sueño. A finales de los años 90, en barrios populares de Manizales, su infancia transcurrió lejos de cualquier comodidad. Las calles empinadas, las casas humildes y el ruido constante de una ciudad trabajadora fueron el primer escenario de su vida. Nació en un entorno marcado por la inestabilidad económica. En casa, el dinero nunca alcanzaba y las preocupaciones eran parte del día a día. Desde muy pequeño entendió que había que ayudar. Mientras otros niños jugaban, él acompañaba a adultos a pequeños trabajos ocasionales, cargando bolsas, limpiando, aprendiendo a observar en silencio. Esa madurez temprana que hoy muchos describen como carácter, fue en realidad una necesidad. En la escuela primaria, a comienzos de los 2000, no destacaba por notas brillantes, pero sí por algo que ya empezaba a llamar la atención: su sensibilidad. Profesores recuerdan que escribía frases largas, a veces tristes, en los márgenes de los cuadernos, historias breves sobre ausencias, sobre esfuerzo, sobre promesas. Nadie imaginó entonces que esas palabras eran el germen de letras que, años después, cantarían miles. La música llegó sin avisar. En casa no había instrumentos, pero sí una radio vieja que casi nunca se apagaba. Allí escuchó por primera vez voces que hablaban de dolor y esperanza. Intentaba imitarlas, cantando en voz baja para no molestar. Vecinos del barrio recuerdan haberlo oído en las tardes, sentado en un bordillo, tarareando melodías con una seriedad impropia de su edad. Ese hábito, aparentemente inocente, fue una de las primeras señales de algo que se estaba gestando. La adolescencia no fue más fácil. A mediados de los años 2000, mientras Manizales crecía y cambiaba, Jason tuvo que alternar estudios con trabajos informales. Hubo momentos de abandono escolar, de cansancio extremo, de dudas. En más de una ocasión pensó en dejarlo todo y buscar una salida distinta, más segura. Sin embargo, cada vez que la realidad lo empujaba a rendirse, la música aparecía como refugio. Un episodio que hoy cobra un significado especial ocurrió alrededor de 2006. Durante una pequeña reunión familiar, alguien le pidió que cantara. Lo hizo con timidez, casi pidiendo perdón. Al terminar, el silencio fue absoluto. Luego llegaron los aplausos. No eran muchos, pero fueron sinceros. Esa noche, según contaría después a personas cercanas, sintió por primera vez que su voz podía abrir una puerta. No todo fue apoyo. Hubo burlas, comentarios despectivos, advertencias de que eso no daba de comer. Esas frases se acumularon como piedras en el camino. Sin embargo, también forjaron una determinación silenciosa. Empezó a escribir con más intensidad, usando la noche como aliada, cuando el cansancio del día dejaba espacio para pensar. Hoy, al revisar esas primeras letras, muchos encuentran ya los temas que marcarían su carrera: la lucha, la pérdida, la lealtad. El entorno duro dejó huellas visibles e invisibles. La desconfianza, la necesidad de demostrar constantemente su valor, el miedo a volver a empezar desde cero.
son rasgos que quienes lo conocieron de niño recuerdan con claridad y que, con el tiempo, se transformaron en una entrega total a su público. Así, entre carencias, silencios y pequeños gestos que en su momento pasaron desapercibidos, se fue construyendo la base de un artista que nunca olvidó de dónde venía. Cada escenario conquistado años después llevaba, en el fondo, la memoria de aquel niño que cantaba para sobrevivir. Tras aquella infancia áspera y los primeros signos de un talento que buscaba salida, la vida personal de Jason Jiménez se fue construyendo con la misma mezcla de discreción y determinación que marcó sus comienzos. Nunca fue un artista dado a exhibirlo todo. Prefería separar el escenario del hogar, como si entendiera que proteger a los suyos era una forma de mantenerse en pie. Sus padres fueron el eje silencioso de esa historia. En Manizales, a finales de los 90 y principios de los 2000, el esfuerzo familiar se traducía en jornadas largas y pocas certezas. Él hablaba de ellos con respeto, evitando detalles, pero dejando claro que el sacrificio cotidiano había sido la mayor herencia. En entrevistas de mediados de la década de 2010, cuando ya empezaba a sonar en todo el país, mencionó que su disciplina nacía de ver a sus padres levantarse antes del amanecer y volver tarde, cansados, sin perder la dignidad. Ese ejemplo, decía, lo acompañaba cada vez que dudaba. Con el paso del tiempo y el aumento de compromisos, la relación con su familia se volvió más compleja, no por distancia emocional, sino por la logística de una vida en movimiento. Entre 2016 y 2019, los viajes constantes lo mantenían semanas fuera de casa. Aún así, encontraba momentos para volver a Manizales, caminar por los mismos barrios y sentarse a conversar sin prisa. Quienes lo vieron en esos regresos recuerdan una escena repetida. Jason escuchando más de lo que hablaba, atento a los pequeños cambios, como si necesitara comprobar que su origen seguía intacto. En cuanto a su vida afectiva, optó por la reserva. Hubo relaciones que trascendieron en rumores y fotografías ocasionales, pero nunca discursos grandilocuentes. Prefería que sus canciones hablaran por él. Sin embargo, personas cercanas relatan que esas experiencias sentimentales dejaron marcas profundas, influyendo en letras escritas en habitaciones de hotel, de madrugada, entre conciertos. Fechas como 2017 y 2018 coinciden con composiciones más introspectivas, donde la ausencia y la responsabilidad aparecen con fuerza. La paternidad, real o anhelada, fue otro tema presente, aunque tratado con cuidado. En encuentros íntimos con su círculo, mencionaba el deseo de ofrecer a los hijos un camino menos duro que el suyo, sin borrar el valor del esfuerzo. Esa idea, repetida a lo largo de los años, se reflejaba en gestos concretos: el apoyo a familiares jóvenes, la preocupación por la educación, la insistencia en no olvidar de dónde venimos. Hoy, esas frases cobran un peso distinto, como señales de una sensibilidad que siempre estuvo ahí. A partir de 2020, cuando el mundo se detuvo y los escenarios quedaron en silencio, su vida personal tomó otro ritmo. Desde Bogotá, donde pasaba largas temporadas, reorganizó prioridades. Hubo más tiempo para llamadas largas con sus padres, para conversaciones sin agenda, para escribir sin la presión del reloj. Quienes compartieron ese periodo con él hablan de un Jason reflexivo, consciente del costo emocional de la fama y decidido a cuidar su entorno más cercano. También se intensificó su vínculo con la familia ampliada. Reuniones pequeñas, celebraciones sencillas, fechas señaladas que antes se perdían entre vuelos y camerinos. En una de esas ocasiones, a finales de 2021, habría comentado que el verdadero éxito era llegar a casa y ser uno más. Esa frase, anotada casi al pasar por alguien presente, hoy se lee como una declaración de principios. La exposición pública nunca logró romper del todo ese muro protector. Incluso en los momentos de mayor visibilidad, evitaba mostrar rostros, nombres, rutinas, no por desconfianza, sino por convicción. Sabía que la fama es frágil y que la intimidad, una vez entregada, no vuelve. Por eso, cada referencia a sus padres, a los niños de la familia, a los vínculos más cercanos, aparecía envuelta en cuidado y respeto. Entre ciudades, fechas y silencios, su vida personal fue creciendo en paralelo a la artística, sostenida por la lealtad a los suyos y por una necesidad constante de equilibrio. Y mientras el público seguía coreando sus canciones, en la sombra se tejía una historia íntima hecha de llamadas nocturnas, regresos discretos y promesas que nunca necesitó anunciar en voz alta. Después de años de exigencia emocional y física, la salud actual de Jason Jiménez comenzó a ocupar un lugar central en las conversaciones de su entorno más cercano. No fue un giro brusco, sino una suma de señales que, vistas hoy, adquieren un significado distinto.
Entre finales de 2022 y buena parte de 2023, quienes trabajaban con él notaron cambios sutiles, pausas más largas entre canciones, silencios prolongados tras los ensayos y una necesidad creciente de retirarse temprano a descansar. Durante las giras por ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, el ritmo se volvió especialmente intenso. Aeropuertos, hoteles y escenarios se sucedían sin tregua. En El Dorado, en Bogotá, fue visto en varias ocasiones consultando con su equipo médico antes de abordar vuelos nocturnos. Nada alarmante a simple vista, pero sí una precaución constante. Él mismo reconocía en conversaciones privadas que el cuerpo pide factura, cuando el calendario no deja espacio para recuperarse. En estudios de grabación, especialmente durante sesiones prolongadas en 2023, aparecieron otros indicios. La voz necesitaba más calentamiento, el cansancio se hacía evidente al final de la jornada y la concentración fluctuaba. Técnicos y músicos recuerdan que insistía en repetir tomas hasta quedar satisfecho, aun cuando el desgaste era notorio. Esa autoexigencia, admirada por muchos, también encendió las primeras alertas. Hubo revisiones médicas periódicas, controles rutinarios y recomendaciones claras: reducir viajes, dormir mejor, hidratarse, escuchar las señales del cuerpo. En Bogotá y Manizales, alternaba consultas con breves retiros de descanso, intentando equilibrar compromisos y bienestar. Sin embargo, su carácter lo empujaba a cumplir. Cancelar no era una opción fácil. El público me espera, decía, como si esa responsabilidad estuviera por encima de todo. A comienzos de 2024, durante ensayos previos a presentaciones importantes, se le vio más reservado. Optó por camerinos tranquilos, evitó exposiciones innecesarias y delegó parte de la logística. Algunos interpretaron esos cambios como simple madurez, otros como una decisión consciente de cuidarse. En entrevistas breves habló de aprender a bajar el ritmo, una frase que pasó casi desapercibida en su momento. También hubo noches difíciles. Personas de su círculo mencionan episodios de insomnio y agotamiento acumulado, especialmente tras trayectos largos por carretera. En una ocasión, de regreso a Manizales, decidió detener la agenda por unos días para permanecer en casa. Caminatas cortas, alimentación más ordenada y silencio. Ese paréntesis, que entonces parecía anecdótico, hoy se recuerda como un intento claro de recomponer fuerzas. Lejos de dramatismos, la gestión de su salud fue discreta. No buscó titulares ni discursos. Prefirió acciones concretas, menos eventos sociales, más tiempo fuera del foco, mayor atención a lo esencial. Aún así, el peso de años de entrega no desaparece de un día para otro. Cada escenario exigía presencia total, y él la daba incluso cuando el cansancio asomaba. En el presente, su estado se entiende como el resultado de una vida vivida al límite del compromiso artístico. Los signos estaban ahí, en la mirada, en los silencios, en la manera de dosificar la energía. Y mientras el público seguía coreando su nombre, quienes lo conocían de cerca aprendían a leer esos gestos como un llamado a la pausa, a la escucha y al cuidado, sin estridencias, sin anuncios, solo con hechos. En el tramo más amplio de su vida, todo lo vivido por Jason Jiménez parece ordenarse como una línea continua de decisiones difíciles, avances silenciosos y aprendizajes que nunca se anunciaron en voz alta. Desde Manizales hasta los grandes escenarios del país, su recorrido fue el de alguien que avanzó sin romper con el pasado, cargándolo consigo como brújula. A partir de 2014, cuando su nombre comenzó a sonar con regularidad fuera del eje cafetero, su cotidianidad se transformó. Las semanas se midieron por kilómetros recorridos. Manizales-Medellín, Medellín-Cali, Cali-Bogotá. En esas rutas largas y repetidas, aprendió a vivir en tránsito. Hoteles modestos primero, camerinos improvisados después y finalmente recintos cada vez más grandes. En cada parada el mismo ritual. Prueba de sonido, silencio previo y una concentración que lo aislaba del ruido exterior. En Bogotá, ciudad que adoptó como base intermitente desde 2016, encontró un punto de equilibrio entre trabajo y anonimato. Allí pasaba temporadas componiendo, afinando letras y melodías que nacían de experiencias acumuladas. Productores recuerdan sesiones nocturnas en estudios del norte de la ciudad, con café constante y pausas breves para caminar y pensar. En esas madrugadas surgieron canciones que hablaban de lealtad, pérdida y resistencia, temas que atravesaron toda su obra.
El crecimiento profesional no borró las contradicciones. A medida que el reconocimiento aumentaba, también lo hacía la presión. Hubo contratos exigentes, compromisos superpuestos y decisiones tomadas al límite del cansancio. En 2018 y 2019, su agenda alcanzó picos de actividad que hoy se interpretan como un punto de inflexión. Aún así, se mantenía firme en una idea: cumplir. Cancelar era una excepción. Esa ética, heredada de la infancia, lo sostuvo y al mismo tiempo lo empujó más allá de lo razonable. La vida en carretera dejó escenas que hoy se recuerdan con nitidez. Madrugadas en terminales vacías. Comidas rápidas compartidas con el equipo. Conversaciones profundas en trayectos interminables. En uno de esos viajes, de regreso a Manizales tras un concierto en el Valle del Cauca, comentó que todo pasa muy rápido. Fue una frase simple, dicha sin dramatismo, pero que quienes la escucharon guardaron sin saber por qué. Entre 2020 y 2021, el paréntesis global cambió su ritmo. Sin escenarios, su vida se replegó hacia lo esencial. Volvió a escribir con calma, a ordenar recuerdos y a revisar decisiones. Desde espacios íntimos, compartió música en formatos más cercanos, demostrando que su conexión con el público no dependía del tamaño del escenario. Esa etapa reforzó un rasgo constante: la coherencia entre lo que cantaba y lo que vivía. El regreso a la actividad plena trajo nuevas responsabilidades: festivales, conciertos masivos, apariciones públicas. En ciudades como Medellín y Barranquilla, los recintos se llenaban con rapidez. Detrás del telón, sin embargo, se intensificó la necesidad de administrar energías. Optó por equipos más compactos, rutinas más ordenadas y tiempos de descanso negociados. No era un retroceso, sino una adaptación. A lo largo de su vida hubo gestos que hoy se leen como señales: la insistencia en volver a Manizales siempre que podía, la costumbre de caminar solo antes de un show importante, la preferencia por conversaciones uno a uno en lugar de celebraciones multitudinarias, detalles que no buscaban atención, pero que delineaban su forma de estar en el mundo. Su vida fue, en suma, una sucesión de capas. El niño que observaba en silencio, el joven que insistía, el artista que creció sin desprenderse de sus raíces y el hombre que aprendió a convivir con la exigencia. Cada etapa dejó huellas visibles e invisibles, entre fechas concretas y lugares reales, entre palabras dichas al pasar y decisiones tomadas lejos de las cámaras. Y en ese recorrido continuo, sin pausas definitivas, se fue escribiendo una historia que aún invita a ser comprendida desde todos sus matices. En el tramo más amplio de su vida, todo lo vivido por Jason Jiménez parece ordenarse como una línea continua de decisiones difíciles, avances silenciosos y aprendizajes que nunca se anunciaron en voz alta. Desde Manizales hasta los grandes escenarios del país, su recorrido fue el de alguien que avanzó sin romper con el pasado, cargándolo consigo como brújula. A partir de 2014, cuando su nombre comenzó a sonar con regularidad fuera del eje cafetero, su cotidianidad se transformó. Las semanas se midieron por kilómetros recorridos: Manizales-Medellín, Medellín-Cali, Cali-Bogotá. En esas rutas largas y repetidas, aprendió a vivir en tránsito. Hoteles modestos primero, camerinos improvisados después, y finalmente recintos cada vez más grandes. En cada parada, el mismo ritual: prueba de sonido, silencio previo y una concentración que lo aislaba del ruido exterior. En Bogotá, ciudad que adoptó como base intermitente desde 2016, encontró un punto de equilibrio entre trabajo y anonimato. Allí pasaba temporadas componiendo, afinando letras y melodías que nacían de experiencias acumuladas. Productores recuerdan sesiones nocturnas en estudios del norte de la ciudad, con café constante y pausas breves para caminar y pensar. En esas madrugadas surgieron canciones que hablaban de lealtad, pérdida y resistencia, temas que atravesaron toda su obra. El crecimiento profesional no borró las contradicciones. A medida que el reconocimiento aumentaba, también lo hacía la presión. Hubo contratos exigentes, compromisos superpuestos y decisiones tomadas al límite del cansancio. En 2018 y 2019, su agenda alcanzó picos de actividad que hoy se interpretan como un punto de inflexión. Aún así, se mantenía firme en una idea: cumplir. Cancelar era una excepción. Esa ética, heredada de la infancia, lo sostuvo y al mismo tiempo lo empujó más allá de lo razonable. La vida en carretera dejó escenas que hoy se recuerdan con nitidez. Madrugadas en terminales vacías, comidas rápidas compartidas con el equipo, conversaciones profundas en trayectos interminables. En uno de esos viajes, de regreso a Manizales tras un concierto en el Valle del Cauca, comentó que todo pasa muy rápido. Fue una frase simple, dicha sin dramatismo, pero que quienes la escucharon guardaron sin saber por qué.
Entre 2020 y 2021, el paréntesis global cambió su ritmo. Sin escenarios, su vida se replegó hacia lo esencial. Volvió a escribir con calma, a ordenar recuerdos y a revisar decisiones. Desde espacios íntimos, compartió música en formatos más cercanos, demostrando que su conexión con el público no dependía del tamaño del escenario. Esa etapa reforzó un rasgo constante, la coherencia entre lo que cantaba y lo que vivía. El regreso a la actividad plena trajo nuevas responsabilidades. Festivales, conciertos masivos, apariciones públicas. En ciudades como Medellín y Barranquilla, los recintos se llenaban con rapidez. Detrás del telón, sin embargo, se intensificó la necesidad de administrar energías. Optó por equipos más compactos, rutinas más ordenadas y tiempos de descanso negociados. No era un retroceso, sino una adaptación. A lo largo de su vida hubo gestos que hoy se leen como señales. La insistencia en volver a Manizales siempre que podía, la costumbre de caminar solo antes de un show importante, la preferencia por conversaciones uno a uno en lugar de celebraciones multitudinarias. Detalles que no buscaban atención, pero que delineaban su forma de estar en el mundo. Su vida fue, en suma, una sucesión de capas. El niño que observaba en silencio, el joven que insistía, el artista que creció sin desprenderse de sus raíces y el hombre que aprendió a convivir con la exigencia. Cada etapa dejó huellas visibles e invisibles, entre fechas concretas y lugares reales, entre palabras dichas al pasar y decisiones tomadas lejos de las cámaras. Y en ese recorrido continuo, sin pausas definitivas, se fue escribiendo una historia que aún invita a ser comprendida desde todos sus matices. La continuidad de su vida se explica también por la manera en que Jason Jiménez aprendió a convivir con los contrastes del reconocimiento. Tras consolidarse en los grandes recintos, empezó a transitar un territorio menos visible, el de las decisiones estratégicas, los cambios de equipo y la administración de una identidad pública, que crecía más rápido que el tiempo para procesarla. Entre 2017 y 2019, en Medellín, ajustó su proyecto musical con productores que buscaban pulir el sonido sin perder la raíz. Las sesiones se extendían hasta la madrugada. A veces, al salir del estudio, caminaba varias cuadras en silencio antes de regresar al hotel, como si necesitara aterrizar después de cada jornada. Ese periodo estuvo marcado por un aprendizaje clave: decir no. No a ciertas colaboraciones, no a apariciones que no sumaban, no a agendas imposibles. Sin embargo, ese límite no siempre fue firme. La demanda del público y de la industria empujaba en sentido contrario. En Cali, durante una serie de conciertos consecutivos en 2018, aceptó una fecha extra a último momento. El show fue un éxito, pero quienes lo acompañaban notaron un cansancio inusual al finalizar, una quietud distinta. Él restó importancia pero dejó una frase que quedó flotando: hay que saber medir el paso. En Bogotá, donde alternaba temporadas de trabajo y descanso desde 2016, se rodeó de un círculo reducido. Prefería reuniones pequeñas, conversaciones largas y planes sencillos. Allí empezó a escribir de forma más reflexiva, incorporando recuerdos concretos, calles de Manizales, trayectos en bus, despedidas breves. Esas referencias, casi documentales, aportaron una nueva textura a su obra. Algunos seguidores percibieron el cambio y lo celebraron. Otros tardaron en entenderlo. Aún así, el rumbo estaba claro. La vida cotidiana en gira tenía rituales invariables. Llegar temprano, probar sonido con precisión, guardar unos minutos a solas antes de salir al escenario. En Barranquilla, en 2019, se le vio sentado en un camerino, con los ojos cerrados, respirando hondo mientras el público coreaba su nombre. No era nerviosismo, era concentración. Esos gestos, repetidos en distintas ciudades, hoy se leen como parte de un método personal para sostener la intensidad. Tras el paréntesis de 2020, su vida retomó velocidad con una conciencia distinta. En 2021 y 2022, optó por formatos que le permitieran cercanía sin desgaste extremo, menos fechas encadenadas, más planificación. En Bucaramanga y Pereira, eligió recintos que favorecían la acústica y el contacto visual. Al terminar, se quedaba un rato más, saludando, escuchando historias breves de quienes se acercaban. La música vuelve cuando uno escucha, comentó en una ocasión. También hubo momentos de repliegue. Regresos a Manizales sin anuncios, visitas a lugares de la infancia, caminatas por barrios que conocía de memoria. En una de esas visitas, a finales de 2022, fue visto conversando con vecinos de siempre, sin escoltas ni prisas. Esos retornos funcionaban como anclas, recordatorios de una vida que existía antes del foco y que seguía ahí, intacta.
En el plano profesional, su vida se volvió una negociación constante entre ambición y cuidado. En Medellín, ajustó equipos técnicos para optimizar tiempos. En Bogotá, reorganizó calendarios para evitar traslados innecesarios. No se trataba de frenar, sino de sostener. Quienes trabajaron con él en esa etapa describen a un artista más atento a los detalles, menos impulsivo, con una mirada de largo plazo. Las señales, vistas hoy, estaban dispersas en pequeñas decisiones. Elegir el silencio tras un concierto, posponer celebraciones, priorizar el descanso entre bloques de trabajo. Nada dramático, nada anunciado. Solo una vida en movimiento que aprendía a leerse a sí misma mientras avanzaba. Entre fechas concretas y lugares reconocibles, entre frases dichas al pasar y hábitos repetidos, su vida seguía escribiéndose como un proceso continuo, abierto, sin la necesidad de clausuras ni de grandes declaraciones. La vida de Jason Jiménez siguió desplegándose como una ruta de fondo, hecha de constancia y ajustes silenciosos. Tras los cambios asumidos en los últimos años, su día a día se volvió más metódico. En 2022, con una agenda ya calibrada, eligió concentrar presentaciones por bloques regionales para reducir traslados innecesarios. Esa decisión tomada en Bogotá junto a su equipo marcó una diferencia. Menos noches en carretera, más mañanas completas para ensayar y componer. En Medellín, ciudad clave para su proyecto, estableció una dinámica de trabajo precisa. Llegaba temprano al estudio, revisaba letras con lápiz en mano y grababa tomas cortas cuidando la energía. Productores recuerdan que prefería escuchar versiones antiguas antes de cerrar una nueva, buscando coherencia más que impacto inmediato. Ese hábito revelaba una mirada de largo plazo. Cada canción debía dialogar con su historia personal, no competir con ella. La vida fuera del escenario se organizó alrededor de rutinas sencillas. Caminatas al atardecer cuando el calendario lo permitía. Comidas ligeras antes de los shows y silencios deliberados tras los conciertos. En ciudades como Pereira y Armenia, se le vio abandonar el recinto sin celebraciones, subirse al vehículo y mirar por la ventana durante largos minutos. No era desinterés, era una forma de procesar lo vivido. Quienes compartían esos trayectos aprendieron a respetar ese espacio. A lo largo de 2022 y 2023, su relación con el tiempo cambió. Empezó a marcar límites claros para llamadas y reuniones, reservando franjas intocables para escribir. En Bogotá, durante noches tranquilas del segundo semestre de 2023, trabajó en letras que retomaban escenas concretas. Una terminal al amanecer, una despedida breve en una puerta entreabierta, el sonido distante de un bus arrancando. Detalles que entonces parecían simples ejercicios de memoria y que hoy se leen como una cartografía íntima. En paralelo, su vida pública se volvió más selectiva. Redujo entrevistas extensas y priorizó encuentros donde pudiera hablar de procesos, no de cifras. En una conversación informal tras un ensayo en Cali, comentó que la carrera no se corre sola. Esa frase, anotada por alguien del equipo, sintetizaba un cambio de enfoque. Avanzar acompañado, sin prisa visible. Los viajes seguían siendo parte central de su vida, pero con otro pulso. En la costa Caribe, a finales de 2023, llegó con un día de antelación para aclimatarse. Paseó sin anuncios, observó el movimiento de la ciudad y regresó temprano al hotel. Al día siguiente, el concierto fluyó con precisión. Detrás del telón, el ritual se repetía. Respiración lenta, concentración y un último vistazo al escenario vacío antes de salir. Esos gestos, constantes, revelaban un oficio asumido con respeto. Hubo también decisiones administrativas que impactaron su vida cotidiana. Ajustes de equipo, redistribución de tareas y un enfoque más claro en la sostenibilidad del proyecto. En Medellín, reorganizó ensayos para evitar jornadas maratónicas. En Bogotá, compactó semanas de trabajo para liberar días completos de descanso. No era una retirada, sino una manera de sostener el recorrido. A finales de 2023, regresó varias veces a Manizales sin agenda pública. Caminó por zonas conocidas, conversó con gente de siempre y se permitió la normalidad. Esos regresos funcionaban como un recalibrador interno. Aquí todo tiene sentido, habría dicho en una de esas visitas. La frase, compartida en voz baja, quedó resonando. Su vida, así entendida, avanzaba por capas. La del artista en escena, la del trabajador meticuloso y la del hombre que aprendía a escucharse. Entre fechas reales y lugares concretos, entre hábitos repetidos y decisiones tomadas lejos de los focos, el recorrido continuaba sin anuncios ni cierres, sostenido por una atención creciente a los detalles que, con el tiempo, revelan más de lo que parece a primera vista.
La vida de Jason Jiménez siguió desplegándose en un plano más profundo, menos visible para el gran público, pero decisivo en su forma de estar en el mundo. Tras los ajustes asumidos en los años recientes, comenzó una etapa marcada por la observación y la introspección. En 2023, durante una serie de presentaciones en Medellín, quienes lo acompañaban notaron que dedicaba más tiempo a escuchar que a hablar. Entre ensayo y ensayo, se quedaba sentado en silencio, mirando el escenario vacío, como si evaluara no solo la acústica, sino también el peso simbólico de cada lugar. En esa misma ciudad, después de un concierto multitudinario en el segundo semestre del año, decidió no volver de inmediato al hotel. Pidió recorrer algunas calles cercanas, sin prisa. Desde el vehículo observaba el movimiento nocturno, los vendedores, la música que salía de los bares. Esa costumbre de mirar hacia afuera, de registrar escenas cotidianas, se había vuelto esencial para él. Decía que ahí encontraba materia prima para seguir escribiendo, aunque muchas de esas notas nunca llegaran a publicarse. La vida en tránsito seguía siendo una constante. Rutas largas entre Bucaramanga, Cúcuta y la costa Caribe marcaron el cierre de 2023. En esos trayectos prefería sentarse solo, con audífonos, revisando grabaciones antiguas